Hola amigos, bienvenidos a Podcast 8, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy, para comenzar el nuevo año, con el episodio 259. Y vamos a hablar de 10 cosas que debes aprender en el dojo. Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, Jorge. La primera cosa, el número uno, el punto número uno, debes entrenar para lo que te quieres preparar. Y esto suena recontra, súper obvio, ¿no, Pepe? Sí, bueno, la lógica está ahí, ¿no? Si yo quiero entrenar para correr rápido, o sea, si yo quiero correr rápido, tengo que entrenar para correr rápido. No puedo atrofiar mis músculos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una ley universal. Si quiero ser un cazador, pues tengo que prepararme para cazador. Y cualquier cosa o actividad que haga en la vida tiene que ir en relación. Otra cosa que después haga algunos sistemas, a lo mejor transversales, pero siempre con las pautas de ayudarme a conseguir eso que quiero. Que no tiene por qué ser lo que nosotros queremos, sino cada uno debe de gestionar sus gustos, ¿no? Y en relación a eso ser coherente y hacer una práctica enfocada. Si tiene las herramientas, se le será más fácil, y si no, pues bueno, un punto más, ¿no? Para investigar. Bueno, Pepe hoy se levantó bien, está súper diplomático, no acostumbra a ser tan diplomático. Lo que Pepe quiere decir es que si quieres aprender a defenderte, tienes que entrenar las situaciones que suelen suceder en casos de violencia física. Entonces, lo que quiere decir es que tenemos un sinfín de prácticas en el karate, de Kihon Kumite, Gohon Kumite, Sanbon Kumite. Ninguno de esos son las formas en que alguien te atacaría en la calle. Por lo tanto, no te preparan para eso. Una cosa es tener una técnica y otra es poder aplicarla en una situación táctica correcta. Entonces, si quieres aprender a defenderte, tienes que practicar a defenderte. Y no lo puedes hacer contra ataques que no son reales, que no son los que ocurren en la vida real. Entonces, no digo que, no decimos, a veces cuando hablamos de karate funcional la gente piensa que es pegarse más fuerte. No, no es pegarse más fuerte con técnicas de Kihon, es entrenar contra la técnica aplicada, contra las cosas que te van a hacer cuando te ataquen en la calle. Entonces, se desprende de ahí que tu karate tiene que... todo tu karate tiene que prepararte para esa situación, si es lo que buscas. Si buscas el karate como un arte marcial, un sistema de autodefensa, entonces te tienes que preparar para eso, para defenderte. Si buscas tu karate como un deporte de combate, bueno, entonces tienes que enfocar tu karate hacia eso, que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? E incluso el Kihon que haces, la otra vez tuvimos la visita de Franco Recoso Sensei, que es campeón panamericano de karate, que ha sido miembro de la selección argentina un sinfín de años, y que él decía, cuando le preguntó, ¿haces Kihon? Me dice, no, hago Kihon de competencia. Hoy es entrenador en España, ¿no? Dice, no, hago Kihon de competencia. O sea, él hace las técnicas básicas que va a utilizar en la competencia. No hace un Kihon para después intentar aplicar otra técnica. No, las bases de él son exactamente las mismas que va a aplicar. Las técnicas de base de él son las que aplica en el combate deportivo. Y eso es muy coherente, me parece a mí. Es exactamente lo que tienes que hacer, lo mismo que tienes que hacer, pero aplicado a la defensa personal, un karate funcional si es lo que buscas, ¿no? Bueno, entonces nos vamos al punto número 2. No solo pensar en golpear, patear y bloquear, sino que debes experimentar y ser creativo a la hora de analizar tu kata. Y bueno, ahí lo que estamos hablando es justamente de romper con el paradigma de golpear, patear y bloquear, porque el karate es un arte marcial completo. No elige una parte de la lucha y se limita a ella. Es completo en todas las áreas de la lucha. La distancia larga, media, corta.
lucha cuerpo a cuerpo, proyecciones, estrangulaciones, asfixiar, lo que sea. Lo que sea necesario para prevalecer en una situación de autodefensa, el karate lo tiene. Y lo tiene en los katas. Entonces, si hoy tu karate no te permite ver eso en tus katas, no te permite descubrir eso en tus katas, es porque estás dentro de un paradigma que es golpear, patear y bloquear. Tienes que romper ese paradigma, empezar a ver dónde están las proyecciones, dónde están las estrangulaciones, dónde están los ataques a las articulaciones, los ataques a los puntos vitales del cuerpo humano, dónde están bueno, todo tipo de técnica marcial que sea utilitaria a la hora de defenderse. ¿Qué pensás vos, Pepe? Evidentemente, el kata lo tiene y además él tiene también trabajo de tácticas, ¿no? De desarrollo táctico para emplear esas técnicas. No solo tienes las técnicas, sino que te da además nociones estratégicas y nociones tácticas de cómo emplearlas, ¿no? Algunas combinaciones, por ejemplo, que aparecen, pues te dice, bueno, si aquí está en corta distancia, es más fácil agarrar y luego tirar, proyectar y luego golpear que al revés, ¿no? Entonces te va dando una serie de pautas para que uno desarrolle todo un trabajo de defensa personal. La mayoría, lo que uno descubre, esto lo hemos dicho muchas veces, cuando hace kata desde el punto de vista funcional, es decir, buscando la aplicabilidad y no solamente viendo el gesto, es que el porcentaje de todas las técnicas que tú has nombrado es bastante elevado, ¿no? En comparación, a lo mejor, con los atemi. ¿Esto qué significa? ¿Que no hay atemi? No. Sí, lo que significa es que una pelea a golpes limpios es un kumite, podríamos decirle. Mientras te quieren agarrar y tú soltarte, tú agarrarlo para tirarlo, es un sistema de defensa personal que está diseñado pues para eso, ¿no? Pues no para ganar dentro de un intercambio, sino para no salir mal parado, digamos, ¿no? Bueno, entonces nos queda, ya estamos en el número 3. Y el número 3 dice, no te dejes limitar por el estilo, aprende de todos y respeta a todos. Eso hacían los viejos maestros. Y bueno, esto ya hemos tenido un episodio entero sobre el papel que han jugado los estilos históricamente. Y afirmamos, y digo, las pruebas históricas están ahí, es que los maestros no tenían estilos. Matsumura no tenía estilo, Funakoshi no entrenó un estilo, Maguni no entrenó un estilo, Choyo Miyagi no entrenó un estilo, Chokimotobu no entrenó un estilo, Chotoku Kian no entrenó un estilo, Yabu Kensu no entrenó un estilo, Hanashiro Chomo no entrenó un estilo. Ninguno de los padres del karate entrenó un estilo. Todos tenían maestros a los cuales seguían y de los cuales aprendían, y a veces un maestro los mandaba al otro, etcétera, etcétera. Tenían, bueno, como dice en el obituario que escribe Yabu Kensu sobre Anko Itosu, cuando muere Anko Itosu Sensei, dice Anko Itosu Sensei, el karate de él era 60% Naha y 40% Yuri. O sea que era evidente que no consideraban ni eso como estilos. Entonces, si los antiguos maestros no se dejaban limitar por esas cosas, tampoco debes hacerlo tú. Evidentemente, hombre, cuando un sistema está dedicado a la defensa personal y bueno, a sobrevivir y a ser funcional, el estilo puede ser un impedimento porque el estilo te exige estar dentro de unas normas, ¿no? Estéticas, de características técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya eso lo dijimos. Entonces, tener la libertad de buscar qué te es más beneficioso, pues evidentemente es mucho más fácil de llegar a esas metas, ¿no? Que nos marcamos a través de buscar las herramientas adecuadas para hacerme crecer, ¿no? Yo he practicado un estilo toda mi vida igual que tú y ahora que estamos en otra fase vemos la diferencia, ¿no? Que hay. Entonces, el tener la libertad de decir, mira, busco tal cosa, que es lo que necesito, y que alguien te enseñe una kata donde viene eso, te enseña un ejercicio, te enseña una serie de elementos estratégicos, tácticos que vienen, todo eso que tú buscas, independientemente del estilo, pues, bueno, ofrece mucha libertad y
y sobre todo que acabas profundizando mucho más porque no está limitado a un contexto cerrado, ¿no? Que es lo que te marca el estilo, sino simplemente a lo que te marque la realidad. Por ejemplo, a mí me decían, no, esto no lo hacemos porque no es de nuestro estilo, ¿no? Decíamos, ¿no? Y ¿por qué no? Si es bueno. No, pero hombre, no, si eso a mí me parecía una mentalidad absurda, o sea, estaban más protegiendo al estilo que realmente queriendo aprender, ¿no? Porque si alguien quiere aprender, le da igual que el libro sea de matemáticas o que sea de lengua. Lo importante es el conocimiento que lleva, ¿no? O aunque sea todo de la misma materia, digo, Claro, no te importa quién es el autor. Claro, lo que pasa es que hay que matizar que, claro, que pensar con la mente de no estilo es complicado, porque claro, si se trata de aprender no se trata de aprender una cata de otro estilo, sino se trata de aprender un sistema, otro tipo de sistema al tuyo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, claro, las dificultades a la hora de aprender una cata bajo los patrones de un estilo, no, es decir, el otro hace de forma diferente. Vamos a ponerle Goju y vamos a ponerle, yo qué sé, Shotokan, ¿no? Bueno, aunque no hay mucha diferencia, pero bueno, un estilo más suave y un estilo más duro. Entonces la gente tiene dificultad a la hora de expresar técnicamente o físicamente ese tipo de movimiento. ¿Por qué? Porque cree que ahora, bueno, es que a mí no me sale eso, porque vosotros tal, porque vosotros movéis la cadera así, porque vosotros hacéis así con el puño. No, estamos hablando de aprender más allá del estilo, es decir, el sistema que lleva consigo todo esa kata, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro tipo de elemento que se utilice. Bueno, esto da para muchísimo más este tema. Les recomiendo que se vean el episodio sobre los estilos, que bueno, ahí profundizamos, hablamos 2 horas sobre esto, ¿no? Bueno, el punto número 4 apunta a la tradición original de Bushi Matsumura. El resto viene de la introducción del karate como educación física infantil en el sistema escolar okinawense. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, es que el karate que transmitió Bushi Matsumura era un karate funcional, algo que se utilizaba para la autodefensa y para defender a otros. El karate que recibimos en la era moderna, que parte a partir de la generación de Anko Itosu y sus alumnos, y más la introducción de gente como Tsuyo Miyagi, eso es el karate que se hizo para la introducción del karate en el sistema escolar y la introducción del karate dentro del sistema japonés, del budo japonés. O sea que es una adaptación del karate original, algo que es mucho más pequeño, mucho más desdentado, por así decirlo. O sea que si te interesa encontrar las raíces del karate y que tu karate sea realmente funcional, tienes que buscar por donde empezó, ¿no? Entonces tienes que trascender el karate moderno para buscar el karate antiguo. Y no lo puedes hacer manteniendo los paradigmas del karate moderno, porque eso no puedes descubrir que la Tierra es redonda creyendo que la Tierra es plana. Tienes que romper de paradigma de pensamiento y buscar la información en otros lados. El Kihon Kumite, el Gohon Kumite, el Sanbon Kumite, el Bunkai coreografiado, todo eso, nada de eso te va a dar la respuesta que estás buscando. ¿Qué decís, Pepe? Sí, no, además uno se da cuenta de esto rápidamente, ¿no? En el momento que tú quieres investigar en una dirección, te das cuenta de que para investigar en esa dirección no puedes hacerlo con las herramientas que tienes, ¿no? Por eso cuesta trabajo, porque tiene que haber cambios. Si fuera lo mismo, pero simplemente, digamos, reorientarlo, lo que yo hago lo reoriento, pues bueno, no tendría mucha dificultad. Toda la resistencia que notamos por parte de la gente es porque tiene que abandonar lo que hace. Y eso significa que no sirve frente a lo que nosotros hablamos del karate funcional. Lo que tú haces no sirve, pero ya no te digo en un porcentaje bajo, la mayoría de las cosas, porque además lo que haces te acaba educando en una dirección, o sea, te acaba dando unos patrones de comportamiento dentro del karate. No solamente es cambiar la técnica, es que te habitúas a esa forma de hacer y luego cambiar la forma de pensar también cuesta, ¿no? Y esto no hace falta hacer estudios de 10 años. En el momento que quieres empezar el camino,
te das cuenta que no es lo mismo ir al desierto que ir a la montaña. Exactamente. Bueno, eso nos lleva al punto número 5, en el cual decimos que aprende y entrena todos los aspectos de la lucha. No hay estilos de larga distancia y estilos de corta distancia. Para ser efectivo, el karateka debe saber manejarse a larga distancia, a corta distancia, golpeando, pateando, forcejeando en el suelo, etcétera, etcétera. Lo cual le exige al karateka que haga un cambio radical en su entrenamiento, porque si vamos a estar entrenando con los 3K, no vamos a estar cumpliendo con los requisitos del punto número 5. Vamos a estar entrenando algo que, por lo menos desde la perspectiva de la autodefensa, no nos ayuda. Y esto yo sé que le cuesta creer a muchos karatekas que están imbuidos en la tradición, que te dicen que el Kihon y que el kata y que vas a comprender y que tienes que entrenar para poder comprender. El problema es que, y esto lo hemos dicho hasta el cansancio, es que aprender una cosa no te prepara para otra, especialmente en áreas que tienen que ver con la motricidad, ¿okay? Una capacidad motriz no te prepara para otra totalmente diferente, ¿okay? Sí, puedes quizás cambiar de un instrumento de cuerda para otro relativamente fácil, pero de la guitarra a la batería, por más bueno que seas en la guitarra, no vas a ser bueno en la batería. Lo mismo pasa con el karate. El kata como una coreografía, el Kihon como trocitos de un kata, y el kumite deportivo no te preparan para esa realidad. No te preparan ni técnicamente, ni psicológicamente, ni tácticamente. Estás haciendo una cosa completamente diferente. Entonces, para poder cumplir con el requisito del punto 5, bueno, hay que cambiar su forma de entrenar, porque tu entrenamiento debe incluir estos elementos. ¿Qué decís, Pepe? Los patrones de comportamiento físicos o técnicos, cuando alguien te está agarrando y tira de ti y te quiere tirar al suelo sin que esté programado, son totalmente diferentes que cuando se pega una temi. Entonces, si nunca te has agarrado y tú para proyectarte no sabes cómo reaccionar, normalmente lo que ocurre es que te pones tenso, sube el centro de gravedad y a base de forcejeo al principio no te tira, pero acabas agotado y te acaba tirando, ¿no? En vez de coger el centro, bajar el centro de gravedad, el agarre, retenerle al agarre del otro. Si hay unos comportamientos que son muy concretos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo tirarte que te tiren. Eso en un barrido, por ejemplo, ¿no? Cuando tú te tiras y ruedes, no, es que yo sé caer, sí, tú sabes caer solo, pero cuando alguien te tira de forma descontrolada, a lo mejor no es lo mismo, ¿no? Y luego, evidentemente, ahí intervienen también los patrones de comportamiento emocionales, cómo recibes la agresión, no es lo mismo una técnica, un empujón, por ejemplo. Pero hay gente que lo valora igual, porque no está acostumbrado a que alguien le ataque, le agreda. No tiene que ver nada agredirlo con lastimarlo, sino que no sabe diferenciar cuando un golpe es realmente potente o cuando simplemente un empujón que lo puedes absorber, ¿no? Porque su mente no está cualificada para discriminar una cosa que otra. La interpreta de forma igual, ¿no? La emocionalidad es la misma. Y luego, evidentemente, los aspectos psicológicos de desdramatizar, ¿no? De ser capaz de trascender incluso la ética en un momento dado, ¿no? Eso se tiene que entrenar, porque si no, estás sometido siempre estás defensivo en muchos aspectos. Y si no los entrenas en el dojo, no te sale luego. ¿Por qué no? Porque no salen desde la técnica hasta una arte física, ¿no? Yo conozco a magníficos karatekas que cuando le agarran para tirarlo, parece que está peleando con un niño chico. O sea, se revuelve como un gato, ¿no? Y sin embargo hay otro que la agarra y le dice, gracias por agarrarme, ¿no? Que te acabas de meter en mi distancia. Claro, pero aparte evidentemente hay que entrenar. En el karate tenemos la mala costumbre de ver todo a través de una lupa técnica.
O sea que la gente se cree que lo que estás entrenando es técnicas. Y la técnica es simplemente un medio, no es un fin. La intención es lo que ocurre, lo que es importante. Una cosa es entrenar un bloqueo contra un brazo que te lo extienden en tu dirección, y otra es entrenar un bloqueo contra alguien que te intenta golpear, que tiene la intención de hacer impacto con tu cara. La técnica cambia completamente, aunque sea motrizmente lo mismo. Entonces tenemos que entrenar en situaciones tácticas que se asemejen a las situaciones que queremos saber resolver. Y eso no hay tu tía, como decimos en Uruguay. No se puede romper esa horma. Si se quiere tener los resultados de que el karate sea funcional, lo puedas utilizar como sistema de autodefensa, tenés que entrenarlo como sistema de autodefensa. Y no hay otra cosa, no hay vuelta. Bueno, llegamos al punto número 6. Golpea y patea sobre algo. No se aprende a golpear y a patear si lo haces al aire. Y esto parecería obvio, pero así, recontra obvio parecería, ¿no? Es como que decir que el cielo es celeste, y como si fuera una noticia. Pero el gran problema es que no es obvio. Para muchos karatecas, muchos, me atrevería a decir que gran parte de los karatecas pueden entrenar años sin golpear otra cosa que el aire. Y lamentablemente golpear el aire no te enseña a golpear. O sea que lo único que aprendes es a extender tu brazo rápidamente en el espacio, pero no estás aprendiendo a transmitir energía cinética sobre otro objeto, sobre otro cuerpo. Y para aprender eso hay que hacerlo. Hay que golpear sobre escudos, sobre sacos de arena, sobre makiwara, sobre otra gente, otros compañeros. Es imposible hacerlo sin aprender a golpear sin hacer ese tipo de prácticas. Lo mismo con las patadas. ¿Qué decís, Pepe? No, es obvio. El movimiento que tú quieras usar para golpear algo que se resiste es totalmente diferente que pegar al aire. En el aire, si vemos los quijones, son todos iguales. Es el mismo punto de energía, en la misma zona, a veces zonas erróneas, por cierto, de contacto, la basura. La distancia es incorrecta porque se piensa que es el punto final, es decir, donde termina la técnica, es donde se produce el impacto, con lo cual estás trabajando con estructuras incorrectas, porque ahí ya no hay nada, y eso es, o no está el otro o se la ha llevado ya, ¿no? Y bueno, evidentemente el comportamiento del cuerpo cuando golpeas a algo se unen dos cosas, la intención y la acción, mientras que en el aire se une la acción y la imaginación, podríamos decirlo de esa manera. Claro, pero aparte, desde el punto de vista fisiológico, cuando uno hace impacto sobre algo, la ley de la física estipula que cuando vos transmitís energía sobre un objeto, estás absorbiendo la misma energía. O sea que cuando uno hace impacto con la mano, por ejemplo, con el puño sobre algo, el puño tiene que estar con una estructura ósea, las articulaciones acostumbradas a poder recibir ese impacto. Como hablábamos de uno de nuestros oyentes, el Curro, que nos contaba que estaba indignado por lo que decíamos nosotros y que no aprendías a golpear, sino golpeabas sobre algo, y salió, compró un saco de arena y le pegó, y lo primero que pasó fue que se hizo un esguince en la muñeca. Después vino a entrenar con nosotros. Pero y es así. Si no estás acostumbrado a transmitir energía cinética sobre un cuerpo, sobre un objeto, a la hora, con el momento que lo haces, te lesionas. Entonces es imprescindible hacer ese tipo de trabajos donde condicionas tu cuerpo para recibir la energía que vas a recibir en el momento que hagas impacto sobre otro objeto, ¿no?
Sí, aparte que hay golpes circulares que en karate ya se hacen menos, nada más que en las katas, y muchas veces ni siquiera se interpretan como golpes, ¿no? Donde el cuerpo está quieto y se pega con el brazo. Eso pegando sobre un objeto, en este caso un saco, por ejemplo, te das cuenta que el hombro se te puede ir lejos, ¿no? Entonces hay una orientación, ¿no? Del cuerpo, pero también un ángulo correcto de pegada, es decir, para trabajar la precisión, que tampoco al aire no siempre se trabaja la precisión, las zonas de contacto también, ¿no? Sí, aprender a variar la forma de pegar, no es lo mismo pegar a un cuerpo sólido que a una cara, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de matices que también hablamos en otro podcast que tienen que ver con la táctica de la técnica, que al aire no se trabaja, porque no hay referencias adecuadas, mientras que pegar sobre algo te das cuenta, bueno, hay una organización. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo pelear, hacer kumite con los karatecas, ¿no? Porque tengo la sensación de que no, es que como estoy acostumbrado a pegar, si me tengo que frenar, o sea, estoy siempre frenándome, ¿no? Y tengo la sensación desagradable de que no, eso no es kumite, ¿no? Eso es un juego. Porque cuando suelto con cierta energía, el otro nota un impacto tremendo, ¿no? Y que eso, ¿por qué? Porque estás acostumbrado a organizar el cuerpo y pegar, ¿no? O sea, se sabe pegar. Y un karateka que no sabe pegar, pues yo considero que está haciendo otra cosa que no es karate, porque el karate precisamente una de sus cualidades es la potencia, ¿no? Siempre se ha hablado de lo potente que es, y lo es, pero hay que entrenarlo, claro. Ese es el gran tema, hay que entrenarlo. Punto número 7. Entrena todas las técnicas del kata en su contexto de aplicación. Técnicas percusivas de mano abierta sobre un objeto, no al aire. Técnicas de estrangulación, proyecciones, seiken, keri. Todo lo que encuentres dentro de un kata tiene que ser estudiado, entendido desde su aplicación táctica. ¿Okay? Y esto es una gran diferencia lo que estamos diciendo. No debe pasar desapercibido, porque hasta el momento lo que tú como karateka estás acostumbrado es a interpretar lo que te da el kata desde su expresión técnica. Entonces lo único que ves es seiken, tsuki, keri, uke, algún shuto, alguna shibarai y algún hekomi. Cuando el kata en realidad tiene muchísimo más. Entonces es importantísimo que lo sepas ver, es importantísimo que lo sepas extraer del kata, cuestión de entrenarlo por ti solo y después que lo entrenes en una situación táctica correcta que te permita entrenar su aplicación. Pero esos son muchos pasos que debes de dar. Pero mientras sigas entrenando el kata como una coreografía y pensando que haciendo la coreografía vas a aprender karate, es una ilusión. Haciendo la coreografía vas a aprender a hacer la coreografía. No vas a aprender a aplicar esas técnicas de forma funcional. Vas a aprender una secuencia de Kihon. ¿Qué decís, Pepe? Cuando lo que haces es interpretar la técnica, lo que hace es cerrar el contexto. Es decir, la puedes hacer siempre y cuando el otro te haga A, ¿no? Para que tú le hagas B. Claro. Pero cuando trabajas sobre conceptos aplicados, estás usando unos principios universales. Entonces el contexto y el concepto se amplía. Entonces utilizas el principio, digamos, ¿no? Por ejemplo, si en la kata viene un barrido, pues significa que practiques todos los barridos. Y evidentemente las defensas acorde a los barridos, que en este caso puede ser una temi, yo qué sé, trabajar centro grave de bajo, evitar que el otro te agarre, por ejemplo, para ser proyectado, te da un contexto estratégico mucho más amplio. Eso es lo que nosotros llamamos el espíritu del kata, ¿no? Entonces el espectro técnico siempre va a ser más limitado que los principios que conllevan, ¿no?
un Suki, puede ser un Suki, un Yakusugi, un Maesuki, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con golpes directos. Entonces ahí, claro, la riqueza del kata se amplía, es algo potente y poderoso. Nosotros, por ejemplo, en Jutsu, nosotros tenemos como una práctica progresiva, ¿no? Nosotros, lo primero que tú lo conoces además, es lo primero que se hace es al aire, las técnicas para ver las trayectorias, etcétera, etcétera, para adquirir una técnica mínima, pero inmediatamente ya se trabaja con aplicación, es decir, esas técnicas hay que aplicarlas. Y entonces la gente lo que descubre es que lo que estaba haciendo en el kata, ¿no? En las técnicas, pues le falta la distancia, le falta el momento, el timing, ¿no? Le faltan las líneas de corte, le falta una serie de elementos, el ángulo de corte, es decir, etcétera, etcétera. Que sería imposible descubrirla siendo solo al aire, por muy bien que la hagas, ¿no? Entonces el kata para mí sería como los suguri, es decir, sería las técnicas al aire, pero que si no la aplicas, al final no dejan de ser coreografías además técnicas, ni siquiera coreografías marciales, sino que da igual que sea un Maegeri y un Yokogeri, porque como no lo vas a aplicar nunca, te da igual, ¿no? Un compañero decía, no, después del Ushiuke en el Pinan Shodan, ¿no? Jorge, le llamáis vosotros también. En el Nida, en lo que sería Heian Nida, en el Pinan Shodan, el que empieza con los dos brazos arriba. Después del Ushiuke se pega una pata larga porque el otro se ha ido para atrás. No sé qué, vamos a ver cómo se va a ir para atrás en Ushiuke. Primero, porque el Ushiuke no se va a producir nunca, ¿no? El Sotouke, ¿no? Lo que vosotros llamáis Sotouke. Y después encima, que está lejos, le llega a alcanzar con la pierna, le pegas un Yakusuki, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido estratégico. Entonces, que alguien lo pueda hacer, pues igual sí, ¿no? Si tienen una super elasticidad y se da el caso. Pero claro, el problema es que no está fijándose en la táctica, solo en la técnica. Y ya partimos de una base errónea. Entonces, no es solo es aplicarla, sino que es aplicarla con conceptos, ¿no? Claro, pero esto es un tema escabrioso porque hoy, bueno, te mandé a vos el enlace también, Pepe, era un examen de quinto dan de una federación muy grande y muy prestigiosa. Y todo el examen fue una larga coreografía de 2 horas. No hubo un momento de habilidad propia, fue coreografías entrenadas contra un ataque específico, con una defensa específica, 1 y 10.000 veces, se hacía un kata, después se hacía una forma de bunkai que lo único que hacía era reflejar la técnica de Kihon del kata contra un ataque especialmente diseñado para que la técnica del kata sirviera. O sea que no era que sabían usar la técnica para defenderse, sino no, sabían hacer un ataque para que la defensa funcione. No sé, un caso particular en esa aplicación, que es que como está lejos, el otro hace un Oizuki para llegarle desde una distancia lejos, y cuando le ha llegado, está cerca, estando cerca, le levanta la pierna y le hace un Mawase para que el otro la agarre, lo tire y le haga un doble golpe abajo, ¿no? O sea, una aberración táctica, es decir, que no existe, eso no pasa en la vida real. Digo, en alguna parte hemos trascendido un portal, no sé, donde hemos pasado de entrenar para saber defendernos ante cualquier circunstancia a darle el mundo vuelta al revés y a crear circunstancias que encajen en nuestras defensas. Digo, es de locura, pero como es el universo que se sirve, se lo traga y se lo digiere cada persona sin un pero, sin poner nada en tela de juicio. Y después va y dicen, esta persona tiene quinto dan, esta persona tiene sexto dan. ¿De qué? Porque no mostraron una habilidad que los eleve por arriba de uno que tiene un primer dan o un segundo dan. Lo único que mostraron fue saber más coreografías.
acordarse de más movimientos y poder tener la habilidad de hilvanarlos con otra persona. Realmente no entiendo qué es lo que se mide, qué es lo que se premia con el nuevo grado. ¿Qué es lo que están graduando? ¿Es habilidad o es la capacidad de hacer un nuevo kata, una nueva serie de bunkai que están todas preentrenadas, preestablecidas? ¿Qué es lo que se está entrenando? ¿Qué es lo que se busca? Si se busca karate funcional, tenés que poder utilizar tu karate cuando no sabes lo que te va a hacer. Mira, hoy tenía este tipo de discusión con un cinturón Kyu intermedio de mi dojo. Y le dije, mira, ¿por qué no? Porque el Soto-uke, no sé, le digo, mira, el combate tiene 3 variables. ¿Está? Ahora te voy a decir, de las 3 te voy a dar 2. Te voy a decir dónde te voy a atacar y con qué te voy a atacar. Lo único que no vas a saber es cuándo. Te voy a atacar a la boca del estómago con esta mano. Y vos tenés que usar un Soto-uke. Lo que para Shotokan es un uchi-uke, ¿no? Esta técnica. Yo te ataco con esta mano a la boca del estómago. No sabes cuándo. ¿Está? ¿Estás listo? ¡Pam! Claro que hice impacto, porque mi técnica es de un punto al otro. Él tiene que ir de un punto al otro y después de ese punto al otro. O sea que mi técnica tiene un tiempo, el de él tiene 2 tiempos. Soto-uke no sirve para bloquear nada. Porque sirve para bloquear mientras vos sepas todo, sepas cuándo, dónde y cómo. Pero cuando no sabes ninguna de esas 3 cosas, qué es lo que pasa en la vida real, el Soto-uke no te sirve como uke, punto. Sirve como otras cosas. Es absolutamente funcional, pero no sirve como uke. Entonces, es necesario aprender cómo sirve entonces el uke. Es necesario aprender y entrenar, a estar acostumbrado a estar en una situación en la que te tienes que mover libre sin saber nada de lo que te va a hacer el otro. Poder manejar una situación desconocida. Que tu karate te sirva para trascender ese tipo de situaciones. Y si no lo hace, es porque, si no lo puedes hacer, es porque algo en tu karate está mal. Punto número 8. La gente va a ser un punto sorpresivo, me parece. Debes leer. Debes comprender el contexto histórico en el que te desarrollas. No leas solo sobre tu estilo, lee a todos los maestros de antaño. Hay que leer, hay que tener una biblioteca marcial, hay que saber la historia del karate, no solamente desde la fuente del estilo o de la escuela, sino la historia del karate. Hay que leer diferentes autores de diferentes escuelas, de diferentes estilos. Leer lo que escribió Mabuni, lo que escribió Funakoshi, lo que escribió Choyo Miyagi, lo que escribió Chukimotobu. Leer, no importa de dónde, de qué estilo hoy es, sino leer lo que decían los maestros de antaño. Leer el Bubishi, por ejemplo. Es literatura imperativa para el karateka. Una cosa es ir a un dojo y tú entrenar porque te gusta, porque te da algo. Y otra cosa es ir a un dojo y tú entrenar porque sos el último eslabón de una cadena histórica. Sos la 5ª, la 6ª, la 7ª generación desde Bushi Matsumura. Eso te da una sensación de pertenencia y de responsabilidad mucho más grande que la de ir a un dojo a sudar. ¿Qué decís, Pepe? La formación tiene que ser íntegra, ¿no? Tiene que ser completa. Si falta algo, porque muchas de las lecturas te contextualizan lo que estás haciendo, le dan sentido a lo que haces, ¿no? E incluso te hacen reflexionar y razonar. Para mí es imprescindible. O sea, yo no podría dejar de leer para aprender, para seguir aprendiendo. Mi mente necesita información para poder luego convertirla en habilidad, ¿no? Y tienes que contrastar, te sirve también para contrastar, te sirve para razonar, te sirve para ser educado. Si das clase, además, es imperativo. O sea, una persona que da clase tiene que leer más que los alumnos y más que todo el mundo, ¿no? Y todo, de todas las materias que pueda, ¿no? Entonces,
Si la formación es simplemente física, pues estamos hablando casi de un deporte, ¿no? Más que de otra cosa. Hay muchos maestros que han dejado un legado importante y creo que nosotros, como dice Jorge, es responsabilidad nuestra de leerlos, de analizarlos y de ponerlo en práctica, si sabemos, ¿no? Porque si no, al final, toda la información que se tiene se convierte, bueno, en que yo hago el Oizuki más rápido, el Maigeri más alto, ¿no? Y es un poco penoso, la verdad. Bueno, entonces hemos llegado a el punto número 9. Entrena con practicantes de otros dojos y de otros estilos. Porque nuevamente hay que romper las cadenas, hay que aceptar el conocimiento de otra gente y hay que además exponerse a las características de otros practicantes, de otros estilos, de otras escuelas, incluso de otras artes marciales, para no simplemente crear una capacidad con gente de la misma escuela, sino que poder acostumbrarse a trabajar con gente que hace cosas que para nosotros son inesperadas en determinado momento de nuestro desarrollo. O sea que es importante entrenar con practicantes de otras escuelas, de otros dojos, incluso de otras artes marciales. ¿Qué decís, Pepe? Yo la experiencia personal que tengo sobre eso es que, sobre todo últimamente, cuando hablo últimamente hablo de 15 años para acá, porque yo soy mayor, es que con gente de otros estilos a veces incluso he aprendido más, ¿no? Porque me han sacado de la zona de confort. A veces el entrenar siempre con gente de tu mismo estilo lo que hace es perpetuar errores, ¿no? Mientras que hay con gente de otro sistema, bueno, pues intentas aplicar lo que sabes, hay un intercambio quizás, ¿no? Más que una autoafirmación de lo que hacemos, vamos a hacer esto, que nosotros somos los buenos, etcétera, etcétera, vamos a ver cómo hace otras personas, cómo desarrollamos nuestro carácter a través de otras personas. Y te lleva muchas veces satisfacciones porque te das cuenta que muchas cosas que haces pues te sirven también con gente de otros sistemas u otros estilos. Incluso ellos dicen, uy, pues yo no había caído en esto, por ejemplo, ¿no? Entonces hay quizás la comunicación fluye más si quitamos los prejuicios, ¿no? Decir, no, yo lo que hago es mejor y no me interesa, ¿no? Yo creo que hay gente muy válida en todos los sistemas y debemos de aprovecharlo. Yo he estado en varios, yo practico varias artes marciales y en todas siempre he sacado algo, siempre. Y sobre todo en los últimos años que he trabajado deportes de contacto, hay mucho que aprender de otros sistemas que están más acostumbrados que nosotros, que tienen más experiencia en esa materia, ¿no? Por ejemplo, yo le decía a un amigo, si yo quiero realmente manejar bien los puños, no me voy a taekwondo, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque ellos no son tan especialistas como un boxeador, ¿no? Pues yo siempre voy a buscar a gente que tenga esa experiencia y que tenga ese entrenamiento, esa habilidad. Si quiero, por ejemplo, aprender a caer y que no me lastime al caerme, pues no me voy a ir, yo que sé, por ejemplo, al Tai Chi, pues me iría posiblemente al Judo, ¿no? O incluso al Aikido, que son más especialistas en el arte de caer. Entonces, normalmente si estás limpio y te encuentras con gente interesante, siempre sacas algo positivo. Pero eso lo hacían los antiguos maestros, digo. Hay fotos, por ejemplo, en la que está Shogo Miyagi y Ken Wamaguni entrenando. Está el antiguo Karate Jutsu Kenkyukai, donde se juntaban todos para entrenar y aprender juntos. Digo, ese es el espíritu del karate antiguo. Y pienso el mensaje que están dando los nuevos maestros, lo que nosotros consideramos unos maestros, por ejemplo, lo decíamos la otra vez, yo hablando, Naka, por ejemplo, está dando un buen mensaje, porque él podría decir, no, yo mi karate es lo que hago y aquí me quedo y todo el mundo que me alabe, ¿no? Me voy a dar curso, no sé qué, con el prestigio que yo tengo, y lo vemos, ¿no? Riéndose de dolor, ¿no? Que le ha causado un maestro de Kung Fu, a lo mejor, que le ha tocado un punto. O de Okinawa. ¿no? O de Okinawa, que la ha proyectado y él tan contento. Bueno, entonces llegamos al último punto de este podcast, punto número 10. Y este también va a ser controversial. Incluso porque he tenido comentarios en nuestros videos de YouTube sobre este tema, que para mí están profundamente equivocados, porque
quieren creer en una metodología que está probado, que no sirve. Y es el que no confundas el kumite con defensa personal. Y bueno, esto, por un lado puedo decir que en este podcast hemos tenido campeones españoles, campeones europeos, campeones mundiales, campeones argentinos, campeones uruguayos, campeones panamericanos, campeones chilenos, diciendo exactamente lo mismo, que el kumite de la WKF no es defensa personal y no te prepara para defensa personal. Porque, como ellos mismos lo dicen, hacen un entrenamiento especializado en fin de los objetivos a los que quieren llegar. Y para saber defenderte tienes que entrenar a saber defenderte. Y hay un sector grande que cree que lo que hacen en el comité WKF es defensa personal y no lo es, por más que sea difícil de aceptar. Que en el comité de la WKF adquieras algunos atributos que te sean más fáciles de transferir a la defensa personal, eso es innegable. Ahora, decir que entrenar el comité de la WKF te prepara para la defensa personal es una ilusión, es un sueño, no es así. Y antes de que me empieces a nombrar a Lyoto Machida, etcétera, etcétera, te voy a decir, Lyoto Machida tuvo que cambiar su entrenamiento para entrar en la UFC. Tenemos también un peleador en la Karate Combat también, que es español. Él también no se queda en el tatami de su karate, sino que va a hacer boxeo, y va a hacer judo, va a hacer jiu-jitsu. O sea que lo que llevan al tatami o al ring de boxeo o al ring de la UFC o de Karate Combat no es karate. Entran ahí con un montón de cosas que le han superpuesto al karate, incluso con un montón de prácticas que han tenido que dejar porque no los ayudaba, era al contrario. Y si uno va a ver lo que hace Lyoto Machida en su karate hoy, va a ver que es completamente diferente a lo que hace la gente de Shotokan de Brasil. Que lo que hizo Lyoto Machida es traer cosas de las artes marciales mixtas a su karate. Así que si quieren aprender a tocar la guitarra, tienen que tocar la guitarra. No se puede hacer de otra forma. ¿Qué decís, Pepe? No, aparte que claro, los elementos que se utilizan son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del comité, en el caso del comité deportivo, que es lo que se refiere a la mayoría de la gente, en el momento que hay un contacto se paran, ¿no? Mientras que eso en la calle es al revés. Como te sientes la primera, te siguen hasta que te destruyen, incluso estando en el suelo, ¿no? Y luego, mientras que el comité competición depende mucho de las cualidades físicas, ¿no? De la forma física que esté esa persona. Si pierde la forma física, se acaba todo su karate. Ya no puede hacer sojura, ya no puede hacer esos movimientos tan largos, ¿no? Mientras que para la defensa personal no necesita una forma física extraordinaria. O sea, lo que necesita es una táctica extraordinaria, ¿no? Necesitas levantar la pierna, porque de lo que se trata es precisamente de evitar, ¿no? Crear hueco, crear flanco. No es un intercambio, es yo estoy aquí cerca y se acabó. O sea, o evitamos la pelea o vamos, ¿no? No hay un intercambio, entonces no hay reglas, digamos, y como no hay reglas, la forma de defenderse es totalmente diferente, ¿no? Pero eso es así, quiero decir que no es las cualidades que se adquieren dentro de la competición, ya te digo, sí, son importantes, ¿no? Si las conservas, pero cuando pierdes esas cualidades vemos que se tiene cierta dificultad, tiene que cambiar, ¿no? Y si no, uno que observe a cualquier competidor a través de los años, ¿no? Yo invito a la audiencia que
que lea los libros de Gishin Funakoshi Sensei, donde él habla sobre Anko Itosu y Asato, que eran los maestros de él y que eran grandes amigos. Y donde él cuenta la historia en la que se ven rodeados por una pandilla de maleantes en una casa y salen cada uno por su puerta y bueno, los despachan. ¿Ustedes se piensan que Asato o Itosu despachó a una X cantidad de maleantes que los querían lastimar en serio, haciendo la patada de escorpión? O haciendo un Gyakutsuki Chudan a 2 metros de distancia? ¿Piensan que ese es el espectro técnico y táctico que utilizaban estos maestros? O, bueno, digo, si piensan que ese es el espectro técnico, ¿por qué hacen kata? Porque los katas no tienen nada de eso. Nuestros katas no tienen ninguno de ese tipo de técnicas que hoy se utilizan para recibir puntaje en la WKF. Así que si creen que lo que hacían los maestros era eso, entonces no hay necesidad de hacer kata. Ahora, creo que la evidencia histórica apunta mucho más a que el espectro técnico-táctico de los maestros es más fácil de encontrarlos en un kata clásico que sobre el tatami de la WKF. Le duela a quien le duela. No creo que a la gente del karate deportivo les duela. Ellos saben muy bien lo que hacen y cómo lo hacen y para qué lo hacen. El tema son aquellos que hacen una cosa y se creen que hacen la otra, pero si quieres realmente descubrir tu karate, tienes que ser sincero y ver a dónde están las limitaciones de tu práctica, si las quieres trascender. Si quieres crecer más, no sé quién fue que dijo que el colmo de la estupidez es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Hay que ir a la fuente, no a la copia y a la mala copia. ¿Qué decís, Pepe? No, muchas veces se habla del karate que tiene esas cualidades porque se está mirando ellos mismos, esta gente que tiene este discurso, está mirando a los karatekas de élite, ¿no? Que posiblemente tengan un entrenamiento bastante potente, ¿no? Pero uno debe mirarse a sí mismo, ¿no? Si la metodología sirve. Por ejemplo, si vamos a mirar a un de Leo Machida para abajo, vemos que a medida que va bajando la gente va siendo menos eficaz. Y sin embargo mira a sistemas, ¿no? de contacto y te das cuenta que una persona que lleva un año practicando no es campeón, pero se sirve tranquilamente de lo que sabe para defenderse, ¿no? Entonces evidentemente no debemos de delegar la responsabilidad a los demás. Sí, como el karateka tal le ganó a tal persona, pues entonces el karate sirve, ¿no? Sirve el tuyo, qué metodología está siguiendo, ¿no? Entonces esa es la base, precisamente, la autocrítica, ¿no? Si quieres aspirar a tener un karate que sirva para eso, tienes que dedicarle tiempo a eso. No, es que nosotros hacemos bunkai, sí, también lo hemos dicho, sí. Otra coreografía. Otra coreografía, pero además la haces una vez, yo qué sé, cada mes, para una exhibición o para un examen. No se adquieren los automatismos. Entonces el bunkai no es kumite tampoco, no es defensa personal, es una coreografía de movimiento que si el otro me ataca de forma diferente, pero ya no hablo de forma súper diferente, es decir, como en vez de atacarte abajo, te ataque arriba, te ataque un poquito más abajo, ya no sale la técnica, no tal como lo hace. Así que bueno, uno tiene que plantearse si lo que busca y lo que entrena, como decíamos en el primer punto, tiene coherencia. Bueno, eso fue el final de este podcast. Si te gusta nuestro contenido, te pido que nos des un me gusta, que te suscribas al canal. A eso al algoritmo le encanta. Ya estamos por los 4.800 suscriptores. Nos encantaría llegar a los 5.000. Y bueno, no te olvides de distribuir nuestro material. Si te gusta, mandárselo a tus amigos karatecas, y también de escuchar nuestro podcast en Spotify y en las diferentes plataformas de podcast. Y recuerda que estamos aquí todos los sábados hablando de karate, que es nuestra pasión. Así que bueno, sin más, nos vemos el sábado que viene.